Bueno, hoy lo que vamos a empezar es a trabajar con el tercer tipo de problemas, ¿está? ¿Cuál sería el tercer tipo de problemas? Aquellos en donde nosotros vamos a aplicar para poder resolverlos lo que se llama la identidad de polinomios. Y entonces, lo primero, acá está aclarado cuál es este tercer tipo de problema, lo primero que deberíamos hacer es definir qué condiciones o qué requisitos tienen que cumplir dos polinomios para ser idénticos. Y bueno, vamos a pedir dos cosas. En primer lugar, que ambos polinomios sean del mismo grado y luego, además, que tengan coeficientes respectivamente iguales. ¿Qué es lo que significa eso? Que, por ejemplo, si ambos polinomios son de tercer grado, el numerito que aparece multiplicando al x3 en cada uno de esos polinomios sea el mismo. ¿Entendimos? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto a algunos de los ejercicios que tenemos? Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer es dividir estos ejercicios en varios casos, o sea, subpartecitas dentro de este tercer tipo de polinomio. En el caso A, voy a colocar aquellos ejercicios en los cuales la identidad ya venga dada en la letra del ejercicio. ¿Qué significa? Que entre los datos vos vas a tener que tener información sobre alguna igualdad o más que igualdad, identidad de polinomios. Y vayamos entonces a este primer ejercicio que está propuesto para resolver. ¿Sí? Dado el polinomio p de x igual a x2 más b por x, se pide hallar los valores de a y b sabiendo que p de x menos p de x menos 1 es igual, más que igual es idéntico, deberíamos decir, a x. Bien, fíjense entonces que acá el único dato de que dispongo es una igualdad o identidad entre polinomios. Por eso me ubico dentro del tercer tipo de problema. Y a su vez, dentro del caso A, porque es entre los datos donde ya directamente el único dato que te doy es el de la identidad o igualdad. Muy bien, vamos entonces a tratar de resolver. Entonces, lo primero que se me ocurre es, el único dato de que dispongo es esta expresión. Dentro de esta expresión, el p de x podría reemplazarlo por esto que está acá. Pero ese p de x menos 1, ¿por qué lo reemplazo? ¿Qué viene a ser p de x menos 1? Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de hallar la expresión de ese p de x menos 1. Bueno, p de x menos 1 no sería más que ir al polinomio de partida, acá, y donde hoy tenías una x, te están diciendo que pongas x menos 1. Por eso, copio la a como está, en lugar de la x va el x menos 1, lo tenés todo a la 2, y luego va un b por, y en el lugar de la x, el x menos 1. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar un poquito este segundo miembro para reducir la expresión del p de x menos 1. Y acá lo que te encontrás es con un cuadrado de binomio. Así que si te acordás de la fórmula bárbaro, era cuadrado del primero menos duplo del primero por el segundo más cuadrado del último. Y si no se acuerdan de la fórmula, recordar que sería este paréntesis por otro igual y hacemos la distributiva. Bueno, me acordé de la fórmula, luego acá voy haciendo la distributiva, termino de hacer esta última distributiva que está acá, ordeno, el único término de segundo grado es este, lo copio, pero de primer grado tenés estos dos. Entonces es como que voy a sacar una x de factor común. Saco la x de acá, me queda menos 2a. Saco la x de acá, queda la b. Y luego tenemos estos dos términos independientes. Bárbaro, ya razoné ese p de x menos 1 por quién lo debo cambiar. Entonces vuelvo al único dato que me aportaba la letra, que era esta expresión. En lugar del p de x y dentro de un paréntesis curvo auxiliar,
voy a colocar la expresión que me dieron para ese P de X, que era esta que estaba acá. ¿Ven? En lugar del P de X, coloco esto que está acá. Luego viene un menos, y en el lugar del P de X menos 1, toda esta expresión que acabo de descubrir por ese lado. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? A ver que tengo a 2. Coco, Germán Vidal. Bien, ¿qué es lo que nos va a pasar entonces ahora? Bueno, nosotros ahora vamos a empezar a procesar esa información que tenemos, ¿ven? Yo reemplacé el P de X por lo que valía, el P de X menos 1 por lo que valía también, y del otro lado tenés una X. Entonces vamos a quitar esos paréntesis curvos y rectos auxiliares que tenemos en ese primer miembro, y voy a ir copiando el segundo como está, ¿tá? O sea, saqué paréntesis, menos delante de todo este paquetón, va a cambiar el signo que está delante de cada uno de esos términos, ¿tá? Voy a agrupar términos semejantes. Ven que el segundo miembro lo sigo dejando igual, ¿tá? O sea, acá se van los términos de segundo grado. Voy después a poder juntar entre estos tres que tienen X, es como que voy a sacar la X de factor común entre ellos, ¿tá? Ahora un Bx que suma y un Bx que resta se van, y me terminó quedando reducido a esta forma. Y ahora voy a aplicar el teorema de identidad que mencionábamos más arriba. Para que estos dos polinomios sean iguales, más que iguales, idénticos, el teorema de identidad dice que tienen que ser del mismo grado, cierto, lo son, ambos son de primer grado, y tener coeficientes respectivamente iguales. ¿Qué significa? Que lo que aparece multiplicando a la X en el primer miembro, es decir, este 2A, tiene que ser igual a lo que multiplica la X en el segundo. Como no hay nada delante de esta X, es un 1. Y luego, lo que es término independiente en el primer miembro, igual a lo que es término independiente en el segundo, que como acá no hay, sería un 0. ¿Y qué es lo que resulta acá? Bueno, resulta un sistemita formado por dos ecuaciones que te va a permitir hallar el valor de la A y de la B que buscabas. Fíjate que si yo tomo la primera, ya voy a poder despejar el valor de la A, y luego, si vos vas a utilizar la segunda, o sea, lo que hallaste en la segunda, que era esta, vas a poder despejar el valor de la B. Y de ese modo cumpliste con lo que te estaba pidiendo el problema. Sí, ya tenemos hallados los dos parámetros. Vuelvo a repetir, ¿por qué se trata de un problema del tercer tipo? Porque voy a aplicar teorema de identidad en algún lugar del ejercicio para poder resolver. ¿Y por qué lo ubiqué a su vez dentro de lo que sería el casito A? Porque el dato de la identidad te venía dado entre los datos de partida, ¿tá? O sea, ya venía en la información del problema esa identidad. Ahora bien, ¿a quién voy a colocar en lo que llamo caso B? Bueno, acá les puse, son ejercicios en los que para conseguir la resolución del problema es necesario plantear la identidad entre polinomios. Es decir, la identidad no viene dada directamente entre los datos, soy yo el que la genera en función de cierta información que me están aportando. Veamos qué es. Bien, acá me dan este polinomio de cuarto grado que tiene dos parámetros a determinar, el m y el n. Me pide hallar los valores del m y el n sabiendo que tu polinomio dividido entre este divisor da resto 2x menos 2. Bien, el único dato que me aporta la letra, es el de un cociente que está hecho con esos polinomios, ¿tá?
Un cociente que está hecho con esos polinomios. Ustedes podrían pensar, bueno, si el dato es el de una división, con un divisor de segundo grado, ojo, ya Ruffini no corre, ley del resto tampoco, voy a tener que hacer esa división aplicando lo que yo llamo división directa. Acá está, ¿ven? Un camino, entonces, para poder resolver ese ejercicio es efectuar la división directa entre esos polinomios. Y lo voy a hacer por ese camino. Pero también voy a aprender un nuevo camino que se llama coeficientes indeterminados. ¿Tá? Vamos a ir viendo entonces cómo vamos a trabajar en este caso. División directa. Muy bien. Acuérdense, escribo todo medio grande porque cuando el polinomio en cuestión tiene parámetros a determinar, la división directa no era uno de los mejores caminos a tomar por lo complicado del esquema. Pero en este caso, como el divisor era de segundo grado, en principio no tenías otra. Muy bien, tomábamos el término de mayor grado en el dividendo y lo divido entre el término de mayor grado en el divisor. 4x4 dividido 2x2, 2x2. Esto se multiplica por cada término del divisor y coloco con signo contrario acá. O sea que era 4x2 menos 4x4, perdón. 2x2 por menos 4x, que sería menos 8x3, acá va más 8x3. Y 2x2 por 6 son 12x2, acá vas a poner menos 12x2. Se van a cancelar, por supuesto, si trabajaste bien los términos de mayor grado. Acá te va a ir quedando un 4x3, acá me va a dar un menos 6x2 y acá el mx y la n. Luego tomamos el término de mayor grado en ese residuo, lo dividimos entre el término de mayor grado en el divisor, 4x3 dividido 2x2 es 2x. Este 2x multiplica por cada término del divisor, coloco con signo contrario acá, así que es 4x3 menos 4x3, menos 8x2 más 8x2, 12x menos 12x. Se van los términos de tercer grado, acá me va quedando un 2x2 y acá tengo que empezar a agrupar términos semejantes y voy a tener que sacar entre ellos una x de factor común. Si vos sacás entre estos dos una x de factor común, adentro de un paréntesis dejás, sacaste la x de acá, queda la m. Sacaste la x de acá, queda el menos 12. Y luego el término independiente. Y vuelvo a repetir el proceso. 2x2 dividido 2x2, 1. Entonces es 2x2 menos 2x2, menos 4x más 4x, más 6 menos 6. Se van los términos de mayor grado. Otra vez, entre estos dos, hay que sacar x de factor común, con mucho cuidado, voy a sacar la x. Entonces, si saco la x de acá, queda el m menos 12. Si la saco de acá, un más 4. Por eso te queda el m menos 12 más 4, el m menos 8 en definitiva. Y los términos independientes, esto que está acá. Muy bien, fíjense que este residuo que acaban de obtener quedó de primer grado. Cuando el residuo te queda de menor grado que el divisor, la división se cortaba, ¿tá? No podías seguir. Y entonces esto que había quedado acá pasaba a ser el resto de la división y lo que teníamos acá, nuestro cociente. Pero, la letra me decía que el resto de la división era 2x menos 2. Por consiguiente, este es el resto que yo obtuve al efectuar la división directa. Pero este es el resto que me dan de dato. Así que si por un lado el resto me dio esto y por el otro lado me dicen que ese resto da esto, estas dos cosas por transitividad tienen que ser iguales. Y acá acabo de generar una igualdad, o más que una igualdad, una identidad. Le estoy pidiendo a este polinomio que está en el primer miembro
que sea igual, más que igual, idéntico al que me dieron de dato. Y entonces voy a aplicar la propiedad de identidad de polinomios. Para que dos polinomios sean iguales, iban a tener que ser del mismo grado, ¿cierto? Este es de primer grado, este también, y tener coeficientes respectivamente iguales. ¿Qué significa? Que lo que multiplica la x en el primer miembro tiene que coincidir con lo que multiplica la x en el segundo. Y acá ya puedo sacar m. Y lo que es término independiente en el primero, igual a lo que es término independiente en el segundo. Y de ahí ya saco la n. Así que vuelvo a repetir, no me dabas directamente entre los datos la identidad, pero me dabas información de un cociente que me condujo a generar en algún momento esa identidad. ¿Está? Muy bien. Ahora, yo les decía que para resolver este ejercicio, en realidad teníamos dos caminos. La división directa, que fue el que acabo de aplicar, pero también hay un nuevo método que vamos a empezar a esquematizar, que es el de coeficientes indeterminados, que a veces termina siendo el método de preferencia. ¿Está? Bien. Así que acá, ¿cuál sería el otro método que vamos a ver? Coeficientes indeterminados. Vamos a ir viendo entonces en qué consiste el método. Para aplicar el método de coeficientes indeterminados, fíjense que el único dato que ustedes tenían era el de una división. Bueno, vayamos a pensar en la ley de grados que dimos al principio cuando empezamos a hablar de polinomios. La relación o ley de grados establecía que si yo tenía un polinomio de grado n y un divisor de grado m, para que la división pudiera realizarse tenía que ser n mayor o igual que m. Pero luego el cociente que obtenías era de grado n menos m y el resto era de un grado q que era a lo sumo, como mucho, un grado menor que el divisor. Todo eso está acá. Por ejemplo, si vos tenés un polinomio de grado 4 y un divisor de grado 2, el cociente te quedaba de grado 4 menos 2, o sea 2, y este era a lo sumo un grado menor que el divisor, o sea que a lo sumo era grado 1. Cuando te digo a lo sumo, significa que él puede ser de grado 1 o menos. Perfecto. Vamos entonces a nuestro dato. Mi polinomio dividido el divisor me va a dar un cierto cociente y un resto. Fíjense que el divisor de ustedes era de segundo grado. Vamos a los datos, vamos a los datos. El dividendo de grado 4, el divisor de grado 2. Por lo tanto, el grado de ese cociente que no me diste de datos sería 2. Así que yo arranco escribiendo ese cociente que no conozco y que no me diste información como una expresión de segundo grado con letras a determinar. Pero no vayas a usar ninguna letra que ya te aparezca en el polinomio P. Vos en el polinomio P tenías las letras M y N. Mientras no uses M y N, después usa cualquier otra letra. Muy bien. Ahora, fíjense que cuando yo ese dato de la división lo expreso en notación lineal, me quedaba de este modo. Yo acabo de transformar el dato del cociente en una ecuación o identidad. Acabo de generar la identidad. Le estoy pidiendo a mi dividendo, a mi polinomio de partida, que sea igual, más que igual, idéntico, al producto del divisor por el cociente más el resto. Bueno, entonces voy a reemplazar el polinomio por lo que me dieron. Viene el igual. En el lugar del divisor, coloco el divisor que me dieron. En el lugar del cociente, una expresión que razoné era de segundo grado con letras a determinar. Y luego el resto que me diste. El primer miembro no lo voy a tocar, lo voy a ir copiando como está. Y me voy a abocar a hacer las cuentas que están en este segundo miembro. Fíjense que ustedes tienen que empezar por multiplicar estos dos paréntesis, haciendo una distributiva, y luego tienen este otro término que está acá.
Bueno, con mucho cuidado empecé a hacer la distributiva y fui generando todo este cuenterío. Luego empecé a agrupar términos, el único de cuarto grado que tenías era este, lo copié, pero de grado 3 tenés este y este. Entonces es como que saco entre los dos x3 de factor común. Después los que tienen x2 es este y es este. Entonces es como que saco x2 de factor común entre ellos. Luego junto los que tienen x, es este y es este. Y por último, los términos independientes. Y entonces, ahora voy a aplicar la identidad. Si este polinomio que está en el primer miembro tiene que ser igual a todo esto que está acá, más que igual, idéntico, entonces tienen que ser del mismo grado, lo son, y tener coeficientes respectivamente iguales. Es decir, lo que multiplica el x4 de este lado, que es un 4, igual a lo que multiplica el x4 del otro lado, que es un 2a. De acá ya voy a poder sacar el a. Después, lo que multiplica el x3 en el primer miembro, igual a lo que multiplica el x3 en el segundo. Como la a ya la tenés del renglón anterior, la vas a sustituir y vas a poder sacar el valor de la b. Lo que multiplica el x2 en el primer miembro, igual a lo que multiplica el x2 en el segundo. Vas a ir sustituyendo por lo que conoces y en este caso saqué el c. Lo que multiplica la x en el primer miembro, igual a lo que multiplica la x en el segundo, sustituí por lo que ya conocía y saqué la m. Y luego el término independiente en el primer miembro, igual al término independiente en el segundo, pude sustituir por lo que conocía y terminé sacando el valor de la n que me faltaba. ¿Está? Y con esto no solamente descubriste el valor de la m y la n que te pedían, sino que además ya fuiste descubriendo los coeficientes de ese cociente, o sea que también te quedó el cociente identificado. Igual que por el método de la división directa, donde te quedaba el cociente también determinado al efectuar el esquema correspondiente. Bueno, son dos caminos viables. Podés hacer entonces la división directa o la identidad de polinomios, coeficientes indeterminados. ¿Por qué este último camino se llama coeficientes indeterminados? Porque vos razonaste por la ley de grados de qué grado tenía que ser ese cociente, del que no te informaban nada, y lo escribiste con coeficientes a determinar, o sea, con coeficientes que en principio no estaban determinados. Este método, que parece muy largo en cuentas, termina siendo el de preferencia a la hora de trabajar en este tipo de ejercicios. ¿Está? Así que bueno, este va a ser el tercer tipo de problema que van a tener para realizar. Van a ver después algunos ejercicios propuestos en el repartido que van a corresponder a esto. En principio yo les quería marcar que, por ejemplo, del segundo tipo, no solamente tienen el 44, sino que por ahí también aparecía el 65. 44, 65 eran del segundo tipo de problemas, ¿tá? Que habíamos trabajado en la clase pasada. Y después irán teniendo entreverados un poco los distintos tipos de problemas a utilizar. Yo les diría que por lo menos, hasta lo que sería el ejercicio 51, ya estarían en condiciones de efectuar. Por lo menos, ¿tá? Hasta el 51 ya están en condiciones de hacer. Vamos en el pequeño tiempo que nos resta a tratar de hacer... ¿De cuál al 51? Desde el principio del paquete de polinomios, o sea que era el 24, yo ya había estado marcado otros, pero del 24 al 51 yo diría que ya se pongan las pilas y vayan avanzando, porque después van a venir otros ejercicios de polinomios extras que van a corresponder a estos últimos tipos de problemas que vamos a ir discutiendo. O sea, van a haber más problemas que se van a adicionar a este librillo que ustedes tienen en principio. Entonces no dejen acumular, porque si no se va a hacer después demasiado engorroso.
Yo ahora voy a empezar a hacer juntos, voy a pasar al modo de compartir mi cuaderno y vamos a tratar de hacer algún otro de los problemas que tenemos entonces por acá. ¿Está? Esperen un segundito. ¿Con cuál de los botones era que los veía? Ah, ya está, ya. Ahí va, no veía mi hoja. ¿Está? Bueno, entonces voy a elegir uno cualquiera de los problemas que tenemos en ese paquetón que les estuve hablando y vamos a empezar a trabajar juntos. ¿Está? Acá en modo cuaderno. ¿Sí? ¿Ahí me ven? Sí. Vamos a empezar a trabajar para ir corrigiendo alguno más. Voy a hacer el problema 65, aprovechando a repasar lo que yo les decía de que el 65 correspondía al segundo tipo de problema. ¿Está? ¿Se acuerdan que en el segundo tipo de problema, que fue lo que vimos la clase pasada, colocábamos todos los ejercicios de polinomios que se resolvían aplicando Ruffini en cascada? ¿Y cuándo se aplica Ruffini en cascada o en forma sucesiva o en escalera, como quieran llamarlo? Cuando ustedes conozcan varias raíces del polinomio, por lo menos dos. Bien, entonces en el problema 65 se les da un polinomio P de X que es x4 menos 3x3 más ax2 más b por x más c. Y te pide determinar A, B y C, sabiendo que el polinomio es divisible, P de X, divisible por X menos 1 al cubo. Ese es el único dato de que dispongo entonces para resolver mi problema. Vamos a ir viendo entonces qué hacemos. Bueno, lo que voy a utilizar es un teoremita que ya hemos marcado muchas veces, muy útil, que establece que por ser P de X divisible entre X menos 1 al cubo, las raíces del divisor son raíces de P de X. Vuelvo a repetir, esto es un importante teoremita, recurso, útil cada vez que te hablan de que tenés un polinomio divisible por otro. Repito, si el polinomio es divisible entre este divisor, las raíces de este divisor serán raíces de mi polinomio de partida. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar ese divisor y lo voy a igualar a 0 porque quiero visualizar sus raíces. Y me voy a encontrar con algo. ¿Cuántas raíces tiene este divisor? 3. 3. Tantas como grado tenga. Si yo desarrollo todo este cuenterío, este divisor es de tercer grado, tiene 3 raíces. Y esas 3 raíces lo serán también de mi polinomio original. Pero ¿cómo hallo las raíces de este polinomio? Y entonces acá hay una nota que vamos a tener que tener en cuenta. Las raíces de una potencia son las raíces de la base repetidas tantas veces como indique el exponente. Importantísima propiedad de la potenciación, por supuesto. ¿Está? Así que hay todas como reglitas que vamos recordando o de las cuales nos vamos muniendo para poder trabajar en los ejercicios. Repito, las raíces de una potencia son las raíces de la base que se van a repetir tantas veces como indique el exponente. Entonces vos en este caso lo que vas a hacer es
esta potencia se anula si, solo si, se anula la base, o sea que sacás que la x es 1, y ese 1 se repite 3 veces, o sea que es lo que yo llamo una raíz triple. ¿Está claro? Y ahí están las 3 raíces que tenía el divisor. Ergo, estas son también las raíces del P de X. O sea que entonces P de X admite la raíz X igual 1 triple también. 3 veces la misma raíz. Y en definitiva, entonces, conozco varias raíces de mi P de X. Conozco 3 raíces de P de X. Así que, como conozco 3 raíces de P de X, aplico Ruffini en cascada. Recuerden entonces que el Ruffini en cascada o en forma sucesiva solo se aplica si conoces más de una raíz. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los coeficientes del polinomio completo. 4, 3, 2, 1, 0, bien separados, entonces, esos coeficientes bien separados, ¿tá? Y voy a hacerme las columnitas. Voy entonces a empezar a bajar por la primera raíz, que es 1. Así que el primer valor lo bajo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Y este que es tu resto, este que es mi resto, lo tendré que igualar a 0 porque estoy bajando por algo que era raíz. Por ahora, esto es una ecuacioncita que voy a marcar con un color, le voy a dar nombre y queda acá. Pero cuando uno baja un polinomio por algo que es raíz, no solamente tiene que darle un resto 0, sino que sabe que estos son los coeficientes de un cociente un grado menor que el polinomio de partida, que arrastra las restantes raíces del polinomio original. Entonces acá están metidas esas otras 2 raíces que conoces de tu polinomio, que en este caso son iguales a la primera. Entonces vos volvés a bajar este cociente por la siguiente raíz, que también era 1. Entonces, el primer valor lo copiaba, multiplicaba cruzado, corría un lugar, sumaba, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Te queda 2a más b menos 5. Y esto que está acá ya sería el resto. Vos no te olvides que esto ya no está, ¿no? Porque vos estás bajando tu cociente por la siguiente raíz. Así que vamos a sacar esta raya de acá, así no me queda. Ahí va. Bien, así que esto que es mi resto, lo voy a igualar a 0, porque sabía que estaba bajando otra vez por algo que era raíz. Voy a marcar esta ecuacioncita que me quedó acá, que por ahora no puedo resolver porque tiene varias incógnitas, le voy a dar nombre y la dejo. Entonces, casilleros anteriores, queda un nuevo cociente, un grado menor que el anterior. Fíjense, polinomio de partida grado 4, cociente grado 3. Ahora el cociente es de grado 2. Acá están metidas las otras 2 raíces del polinomio original, pero una de esas 2 la conoces. Era de nuevo 1. Así que bajo este cociente por la próxima raíz. Copio, multiplico cruzado, corro, sumo, multiplico cruzado, corro, sumo.
Y esto, que es lo que queda en el último casillero, sería el valor de tu resto, que voy a igualar entonces a 0, porque sé que estoy bajando por algo que era raíz. Vamos a dejarlo prolijo. Y acá surge otra relación. Bien. Vamos acá. Y no olvidar que este último cociente que me está quedando aquí es de primer grado, entonces. Me quedó de primer grado. X más 0, si quiere ponerle así. O simplemente X. Bien. Entonces, voy a tomar esas 3 ecuaciones que fueron quedando en el tintero y voy a trabajar con ellas para ver si puedo ir determinando las incógnitas. Voy a subir, cambio de hoja, pero lo pongo por aquí para que quede enganchado y lo vean, el final por lo menos. Bien, me conviene empezar por tomar la 3. Era a menos 3 igual 0. O sea que de acá ya sacás el valor de la A. Ahora voy a tomar la 2, que es 2A más B menos 5 igual 0. Voy a cambiar el A por el valor que obtuve. Voy a operar. Y 6 menos 5 es 1, más B igual 0, así que de aquí saco el valor de la B, que me daría menos 1. Y ahora, por último, voy a tomar la 3, ¿sí? La 1, perdón, que me había quedado en el tintero. Tomo la 1. La 1 era A más B más C menos 2 igual 0. Cambiaré la por lo que me dio, el B por lo que me dio, y entonces de esta última sacarás el valor del C que te restaba. Y te queda 0. Y con esto acabas de cumplir con lo que pedía la letra, que era hallar los valores del A, B y C que te estaban proponiendo. ¿Está? Con lo cual queda liquidado el problema que tenían marcado como problema número 65. ¿Está? Bueno, ¿quedó alguna pregunta que quieran hacer?